Bueno, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos nuestros oyentes? Espero que muy bien. El día de hoy estamos aquí de vuelta en nuestro podcast. Eh, Primero que todo, agradecer a la Universidad Militar de la Granada por brindarnos este espacio de conversación y diálogo, que es lo importante. Entonces, en primera instancia, pues, este que va a ser nuestro tema son el COVID y las vacunas. ¿Por qué comprar vacunas y no producirlas? Específicamente en el caso mexicano. El día de hoy, pues me presento, mi nombre es Juan Carlos Pinzón, soy asesor de la Embajada de México en el área cultural de esta misma y tengo aquí dos invitados, los cuales voy a presentar brevemente para que pues, nos puedan brindar su información en relación con este tema. En primera instancia tenemos a Julián David Espitia, es experto en globalización e industrias emergentes, asimismo es asesor del Banco eh, Interamericano de Desarrollo y también del Fondo Monetario Internacional. Nuestro segundo invitado es José Sebastián García Toro, él es experto en seguridad multidimensional, analista en gestión de riesgos y prevenciones en conflictos y crisis. Entonces, muchachos, bienvenidos, esta es su casa. Bueno, muchachos, entonces quiero invitarlos o bueno, hacerles en general una introducción al tema. Pues es el caso mexicano. Eh, Quiero que pues nos den un poco la explicación, pues les quiero introducir en general pues, en cuestión del año 2020, pues, en relación con la pandemia, que se vio la necesidad de tratar de menguar ese conflicto o esta situación debido a que el mundo globalizado se paró. En general, este estuvo estancado durante alrededor de 2 años hasta que la implementación de las vacunas, en primera instancia por actores privados, pues se pudo llevar a cabo. Esos actores privados vendieron estas vacunas a los estados y se vio o se pudo ver una interacción diferente de ciertos actores, entre comillas, no convencionales, demostrando su poderío en relación a los estados. Entonces, estas farmacéuticas pudieron cuestionar e incluso tratar de mitigar el poder de los estados en cuestiones de negocios, porque los estados necesitaban urgentemente las vacunas. Y el caso de México, que fue un país que eh, tuvo la pretensión de crear una vacuna, pero que al fin y al cabo pues tuvo que recurrir tanto a la donación de foros multinacionales o multilaterales o directamente a la compra de las vacunas. Entonces, Julián, usted, pues quiero preguntarle como su opinión al respecto o qué nos puede contar acerca de esta situación, pues a nivel tanto global, pero específicamente en el caso mexicano. Muchas gracias Juan Carlos, nuevamente doy las gracias por la invitación a este espacio y precisamente como usted lo menciona, México es un país que busca y buscó en su momento la producción y la independencia en la producción de sus propias vacunas. En este caso hay algo característico que me gustaría resaltar y de responder a la pregunta de la importancia que tiene México como país productor de sus propias vacunas. En ese sentido, me gustaría destacar dos elementos importantes en materia de producción científica y en materia de capacidades técnicas. Esas dos capacidades nos permiten pues entender por qué a día de hoy México no ha logrado producir sus propias vacunas en pleno 2023, aunque ya pasó la tercera fase, ya están en fase de producción. En ese sentido, es posible entender que México tiene muchas falencias en capacidades técnicas, sus laboratorios, sus plantas y su personal capacitado para investigación es muy poco. Durante la pandemia se hizo evidente y fue necesario que volviese a retomar México las características que tenía a mediados del siglo XX cuando fue capaz de combatir la gripe española y también muchos otros
elementos que hicieron de México uno de los primeros países en producir sus propias vacunas en Latinoamérica. Bajo esas características, pues creo que igualmente Juan Carlos y Sebastián nos darán una visión más amplia de eso. Eh, la, la, la inequidad, considero yo, que se tiene en este momento, de pronto la desigualdad que tiene México también es un factor importante al momento de asignar recursos para proyectos científicos como era la producción de vacunas por parte del Estado mexicano. Muchas gracias, Julián, por su intervención. Y ahora Sebastián, ¿qué nos tiene que decir al respecto? ¿Qué podría darnos en virtud de análisis al respecto del tema? Bueno, voy a empezar a hablar de lo general a lo particular. Primero, el efecto de la pandemia causada por el COVID-19 se manifiesta en las personas, en sus expresiones y en la forma de reaccionar ante el riesgo potencial y el daño, así como ante las estrictas medidas de distanciamiento físico y de prevención que pudimos vivir durante el 2020-2021. También lo podemos expresar en la manera de interpretar las políticas de Estado o las estrategias aplicadas por los gobiernos o sus instituciones ejecutoras. Sobre todo, si se tiene en cuenta o si tienen en cuenta que las restricciones han afectado la seguridad familiar y generan un panorama sombrío e incertidumbre sobre el futuro. Ahora bien, todas estas características y todas estas expresiones, todas estas preocupaciones son diferenciadas de acuerdo al escenario, al grado educativo, el nivel económico y la situación laboral, así también como el acceso a los servicios de salud y a los recursos de sanidad ambiental. Ahora bien, en México se ha demostrado la mayor concentración de patologías complejas y exceso de mortalidad en los lugares o grupos donde prevalecen elevados niveles de marginación y exclusión social. Cabe recordar que México fue uno de los 3 países de América que se han visto más perjudicados por el COVID-19. Obviamente hablándolo desde un punto de vista de casos y de muertes. Aquí les tengo el siguiente informe. Para el 12 de agosto del año 2020, en México se habían registrado poco más de 498,000 casos confirmados, un poco más de 54,000 defunciones atribuidas a la enfermedad y 29,000 casos activos en una población proyectada un poco más de 127 millones de habitantes. Entonces, básicamente, esto nos da la posibilidad de estimar que 390 casos, que hay 390 casos por cada 100,000 personas, que hay 43 defunciones por cada 100,000 habitantes y 11 defunciones por cada 100 casos confirmados. Les estoy dando datos del año 2020, empezando casi la pandemia y las restricciones acá en América Latina. Ahora bien, nosotros nos preguntamos por qué México fue tan afectado por el COVID-19. Básicamente, todo lo podemos concluir o todo lo podemos disminuir a la estrategia. Básicamente, la estrategia de México fue proteger las finanzas públicas y que las finanzas públicas no pagaran el costo de la crisis, cosa que otros países sí tomaron ese riesgo de endeudarse con el Fondo Monetario Internacional para poder solventar la crisis. Básicamente México gastó el 0,7 del Producto Interno Bruto en ayudas fiscales y con respecto a Brasil, pues que él implementó un paquete de casi 8,8%. Básicamente, como no querían que las finanzas públicas pagaran el costo de la crisis, pues este costo lo pagó pues la población mexicana. Y ya hablando por último lugar
con el tema de las vacunas, como bien lo mencionó el doctor Julián. Hasta mediados de los años 90, México era uno de los principales productores de vacunas de América Latina. Obviamente, durante la pandemia, pues se señaló la posibilidad de que en México se crearan pues vacunas anti-COVID-19. Sin embargo, eh, todavía hay un problema de autosostenibilidad dentro del país. Pero antes de hablar sobre ese problema, hay que rescatar algo sobre el tema de las vacunas en México. Y es que México pues tiene la infraestructura. De hecho, durante el 2020 hubo estudios de fase 3 en farmacéuticas como lo son CanSino Bio, Novavax, CureVac, además de la vacuna rusa, Sputnik 5, entre otras. Y además, tuvieron la posibilidad de envasar dosis de la vacuna AstraZeneca, los cuales pues desde ahí fueron enviadas hacia América Latina. Ahora bien, el punto clave está en el laboratorio Birmex, que es el laboratorio más grande que México tiene en su país. Básicamente, es una empresa de propiedad mayoritariamente estatal. Básicamente, en su web se define como una empresa productora y comercializadora de biológicos e insumos médicos. Sin embargo, esta productora o esta empresa estatal la hicieron más como una distribuidora que como una productora. Entonces, básicamente, porque no estamos produciendo en Birmex vacunas anti-COVID-19, básicamente esta empresa se convirtió, se desarmó y terminó siendo una empresa distribuidora y dejó ese legado que México había tenido desde el siglo pasado en ser uno de los países productores de vacunas a ser pues uno de los países que pues básicamente no produce medicamentos y lo único que hace es distribuirlos. Y para complementar, ahí interrumpo de pronto o complemento un poco lo que dice Sebastián, y es que Birmex para 2022 tiene una deuda aproximadamente de 4.000 millones de pesos mexicanos en pasivos, es decir, su productividad no tiene comparación frente a la deuda que tiene actualmente. Si bien la OMS había recalcado hacia 1970 que México tenía las capacidades y era un ejemplo a seguir en la región para la producción de sus propias vacunas, en la actualidad, precisamente como lo recalca Sebastián, no existen tales capacidades, y es que se ha dejado de lado la investigación en México en cuanto a la producción, elaboración y distribución de vacunas. Actualmente Estados Unidos es uno de los países que cuenta con el 60% de capacidad de autosuficiencia en materia de vacunación, seguido por Canadá en la región con 24%, y México está frente a aproximadamente 10% en el puesto número 35 de autosuficiencia. Eso que nos demuestra que para su propia producción de vacunas a nivel nacional no tiene las capacidades técnicas, como lo mencioné anteriormente, laboratorios, equipo médico, equipos de investigación capacitados para esta labor, y que precisamente hace que a 2023 el 80% de las vacunas o el esquema de vacunación que se ha completado en México sea a partir de vacunas extranjeras. Todas fueron importadas: Moderna, Pfizer, también Sputnik, que es la rusa, y Sinovac, siendo también traídas al Estado mexicano para vacunar aproximadamente a más de 110 millones de personas, que es casi que la totalidad de la población mexicana. Eso es otra visión totalmente distinta, hablándolo desde la geopolítica, porque pues claramente México busca tener siempre la relevancia que se ha disputado un poco en la región con Brasil, a pesar de que Brasil no es hispanohablante,
hay una competencia directa a nivel económico, también de influencia política en la región y de decisiones en los organismos multilaterales que se tiene pues actualmente en América, incluyendo a los Estados Unidos y Canadá. En ese sentido, México buscó reivindicar eh, esa posición, dar un paso adelante, haciendo una comparativa, por ejemplo, con su potencia directa que sería Brasil y producir su propia vacuna. Sin embargo, 2023, de hecho, al día de hoy que se está haciendo este podcast, no hay una producción eh, o una distribución completa de esta vacuna, si bien ya está aprobada por tercera fase, como lo mencionó Sebastián, no hay una distribución estipulada y se planea que hacia inicios del 2024 sea que se dé esta posible distribución. Eso nos deja varias preguntas y la primera es por qué México perdió sus capacidades técnicas y de distribución de su cadena de suministros y segundo también porque busca producir su propia vacuna cuando ya la mayoría de su población está vacunada y reforzada con dosis que se importaron de otros países. Acá hay un análisis bastante interesante que se puede hacer y es las alianzas estratégicas a nivel económico y político que tiene el gobierno actual de México. Recordemos que AMLO es un presidente, Manuel López Obrador, que tiene ciertas características de izquierda y eso también le hace eh, seguir ciertas corrientes en cuanto a la compra o a los convenios de compra de vacunas a otros países como lo fue con Rusia y con China, que fueron un acuerdo secreto y que fueron vacunas adquiridas a muy buen precio por el gobierno mexicano. Gracias a los dos por sus intervenciones. Quiero, pues en relación con lo que están, o me están comentando y a todos los oyentes, es importante que bajo pues, el análisis que ustedes dos tienen, o que pueden llegar a hacer en primera instancia, es México de verdad tiene unas capacidades técnicas y científicas como para elaborar, de pronto no de una manera tan rápida, pero en general, ¿consideran ustedes que México tiene las capacidades técnicas, científicas, para realizar la vacuna en virtud de combatir la COVID-19, que es la enfermedad del COVID? Claro, México tiene las capacidades técnicas, científicas, pero yo siento que el problema está, o el gran paso que México debería seguir, es conseguir financiamiento para poder reforzar esas capacidades técnicas y científicas. Tenemos laboratorios, México tiene laboratorios, está Birmex, como antes lo mencioné, eh, personal, se puede encontrar personal, y pues México alrededor de este laboratorio y de varios laboratorios distribuidos a nivel nacional tiene investigaciones con respecto a la producción de, de vacunas. No más recordemos que en México eh, hubo se pudo producir la vacuna triple viral, se pudo producir vacunas que previenen la tuberculosis, se pudo producir la vacuna antipoliomelítica, la de antisarampión. Entonces, yo siento que el problema radica que es más que todo falta de financiamiento frente a estos laboratorios y que en verdad haya un trabajo conjunto entre estas compañías y el Estado. En capacidades técnicas, como lo resaltaba, considero que en la actualidad no tiene capacidades técnicas para desarrollar vacunas y producir vacunas. La pandemia fue un factor activo y reactivo que buscó en México darle a entender nuevamente la necesidad de ser independiente y soberano en la producción de sus propias vacunas, algo que es importante para todos los países y más para un país que es considerado una de las potencias regionales a nivel Latinoamérica. En ese sentido, a partir de la pandemia se logró establecer nuevas plantas, se logró reactivar el desarrollo tecnológico y de capacidades técnicas. Sin embargo, al día de hoy no se cuenta con las capacidades que se debería contar por parte de México para la producción de vacunas. Recordemos que antes
iniciar la pandemia en 2020, las capacidades de México estaban sobre un 30% para la producción de vacunas. Su producción más alta llegó a ser en 2017, pero ya para 2019 habían caído a niveles que no se habían tenido. En ese sentido, considero que actualmente no cuenta con las capacidades, si bien la pandemia fue un factor, como lo mencionaba, importante para darle a entender a México que necesitaba desarrollar nuevamente sus capacidades técnicas y científicas para la producción. A día de hoy le hace falta mucho. Muchas gracias a los dos y a nuestros oyentes por tomarse unos minuticos de su tiempo para escucharnos. Un saludo igualmente fraterno y a la universidad por este espacio. Hasta luego, caballeros. Muchas gracias.